al español que tenemos en este momento, a los textos originales. No quiere decir que no puede utilizar las demás versiones, son muy útiles para nuestro estudio, pero le animamos a que en nuestros estudios congregacionales utilice la Reina Valera de 1960. Como iglesia, creemos en la importancia de la predicación expositiva y consecutiva de los textos. Es decir, respetar el significado que Dios quiso dar a la audiencia original en el momento que la escribió y poder relacionarlo con lo que quiere que su audiencia actual viva, entienda y comprenda a la luz de la Escritura, sin agregar ni quitar. Eso nos motiva entonces a estudiar los libros de la Biblia completos, las cartas completas, versículo a versículo. Hace 2 domingos terminamos el estudio de la primera carta escrita por Pedro. Hoy vamos a realizar el estudio de la segunda carta. Así que el título de este espacio de estudio es Introducción a la carta de Pedro. Imagine por un momento que se encuentra en la fase final de su vida. La muerte se acerca y el momento de partir es inminente. Y en medio de esa circunstancia le dan la posibilidad de escribir una carta a aquellos que ama. ¿Qué escribiría? ¿Cuál sería el contenido de esta carta al saber que ha llegado el momento de la partida? Sin lugar a duda, la mayoría evitaría perder tiempo en trivialidades. Usaría con celo sus palabras para comunicar de manera clara, sencilla y eficaz aquello que considera verdaderamente importante para aquellos a quienes les escribe. Sería muy seguramente la muestra más grande de amor escrita previo a la partida. Sería tal vez la acción más importante y significativa antes de partir. Pedro, como lo escribe esta carta, es advertido por Jesús mismo que el momento de su muerte ha llegado. Le ha sido anunciado que tal y como ya se le había dicho, le sería necesario sufrir y morir por su Señor y por su Salvador. Y con ese amor que le ha caracterizado a Pedro, particularmente en la primera carta, vemos un gran deseo por escribir sus últimas palabras a la grey de Dios. Esta carta es la carta de un hombre que sabe que el día de su muerte ha llegado. Y utiliza esta carta para dejar principios fundamentales que aseguren el avance de la iglesia del Señor. ¿Por qué podemos asegurar que Pedro estaba apercibido y advertido de su muerte? Aunque hoy no estudiaremos los textos en detalle, vamos a mencionar algunos de ellos, vamos a leer varios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 15. Acompáñeme por favor. Segunda de Pedro, capítulo 1, 14 y 15. Dice el apóstol en su carta lo siguiente: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Es decir, esta es una carta que Pedro está escribiendo con diligencia. Primero porque sabe que la muerte ha llegado, pero segundo porque su deseo es que la audiencia haga memoria, recuerde estas verdades y las enseñe de generación en generación. Como ya lo mencioné, y basado en lo que el texto muestra, el autor de esta carta es Pedro. ¿Pero por qué lo menciono? Porque a través de la historia muchos han intentado cuestionar que esta carta haya sido escrita por Pedro. Algunos se han atrevido a afirmar que era un hombre que se robó, digamos, el nombre de Pedro para poder ganar reconocimiento y autoridad en su texto escrito. Y estos ataques al canon bíblico no son accidentales.
Pues el hombre históricamente ha tratado de mostrar algún error en la Escritura. Pues si la Escritura tiene un pequeño error, ¿por qué no pensar que tiene muchos? Y si tiene muchos errores, entonces ¿por qué creer que es un libro confiable? Pero Dios, en su omnipotencia y en su omnisciencia, se ha encargado de preservar el canon bíblico a través de toda la historia. Y podemos asegurar que la Escritura no solo contiene palabra de Dios, no, es palabra de Dios. Es la palabra de Dios y es totalmente confiable porque toda ella es inspirada por Dios y útil para instruir, para corregir, para redarguir eficazmente. ¿Cómo sabemos que fue Pedro? Note cómo inicia la carta en el capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Pedro se presenta como el autor, pero también tenemos más evidencia interna en la carta. Mire el capítulo 1, versículo 16 y 18. Otra evidencia interna de que el autor de la carta efectivamente es Pedro. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. O sea que estamos hablando de un apóstol que estuvo en la transfiguración y solo estuvieron tres: Pedro, Santiago y Juan. ¿Por qué no pensar que es Santiago? Porque hay otra evidencia interna que nos muestra que el que escribió esta carta ya había escrito otra carta. ¿Por qué no pensar que es Juan? Porque Juan dejó un claro sello gramatical en sus cartas que hace que sus rasgos y su estilo de escritura sean naturalmente distintos a los de Pedro. Pero ¿por qué sabemos que también es Pedro? Mire lo que dice 2 de Pedro 3:1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. ¿La qué? La segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. La primera carta y la segunda carta tienen un tono claro de exhortación. La primera en el contexto del sufrimiento y la segunda en el contexto de los falsos maestros. Así que creemos efectivamente que esta carta es escrita por Simón Pedro, apóstol de Jesucristo, por causa de las evidencias internas, porque es la segunda carta que le escribe, porque él estuvo en la transfiguración y porque los rasgos mismos de la carta lo corroboran. ¿Cuándo fue escrita? La historia temprana enseña que Pedro murió muy seguramente en el año 68 después de Cristo en Roma. Entendiendo el año posible de su muerte, lo más seguro es que esta carta fue escrita entre el año 67 y el 68. En ese lapso cercano y próximo a su muerte. Cuentan las fuentes tempranas que allí en Roma fue martirizado y crucificado boca abajo. Pues en el momento que quisieron crucificarle, él expresó que no era digno de morir de la misma forma que su Señor y Salvador, solicitando así que por favor fuera crucificado, pero boca abajo. Entonces, esta carta tiene un tono de urgencia amorosa. La voluntad final del apóstol Pedro para con la iglesia. Su testamento escrito. Dio por escrito su mayor riqueza y su mayor bien a la iglesia. ¿Qué cambia en esta carta con respecto a la primera? La primera carta
nos enseñó a permanecer seguros en la esperanza eterna que tenemos en Cristo en medio del sufrimiento. La iglesia estaba siendo perseguida por sus amos, los esposos por las esposas por los esposos, los esclavos por sus amos, los ciudadanos por los gobernantes. Roma había sido quemada, la iglesia había empezado a ser perseguida, los cristianos quemados vivos. Pero Pedro con diligencia le enseñó a los creyentes a que tuvieran una perspectiva correcta del sufrimiento y les dijo: tranquilos, nos es necesario sufrir. Pues así como nuestro Salvador ha sufrido por nosotros, nosotros debemos estar prestos a sufrir por Él. Pero luego de enseñar esto en su primera carta, viene la segunda carta. Y parece que la circunstancia y la motivación por la que escribe cambia significativamente. Pues ahora hay un enemigo que está surgiendo del interior de las congregaciones. Es un enemigo peor que aquellos gobernantes que quieren subyugar a los ciudadanos cristianos. Un mal que es peor que la persecución que están generando los amos contra sus siervos, los esposos contra sus esposas. Es peor. Y son los falsos maestros que están saliendo del interior de la congregación. Note la importancia de esto. Pues mis hermanos, Pedro ha discernido con acierto que el sufrimiento es útil para que la iglesia madure, sea refinada y crezca. Pero que el error, con asombrosa sutileza, puede dañar y destruir completamente una iglesia. Por eso escoge este tema, pues quiere dar pautas lo suficientemente sólidas y claras para que la iglesia discierna con acierto los falsos maestros y el error y no sea destruida. Hermanos, los momentos de sufrimiento generalmente llevan al creyente a buscar a Dios con desespero. Y esto hace que haya una dependencia. Es en los momentos de sufrimiento donde el creyente mira al cielo y dice: oh, ¿de dónde ha de venir mi ayuda si no es del cielo? Es en los momentos de sufrimiento donde el creyente corre desesperado: ¿y a quién más iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pero en los momentos de confort, comodidad y tranquilidad, son los momentos más peligrosos para el pueblo de Dios. Es donde surge el error, el engaño, la mentira. Y Jueces lo enseña claramente. El pueblo pecaba, se arrepentía, Dios lo perdonaba, lo restauraba y lo prosperaba. En medio de la prosperidad, el pueblo volvía y pecaba, se rebelaba contra Dios, Dios lo disciplinaba, el pueblo se arrepentía, Dios lo perdonaba y lo restauraba, y en medio del confort y la tranquilidad, otra vez el pueblo volvía y pecaba. Dios lo disciplinaba, el pueblo se arrepentía y Dios lo restauraba. Esa es una y otra vez la historia del pueblo de Dios. Algunos escritores dicen que para este momento muy seguramente había un leve descanso en esa persecución rígida y fuerte, pues ya estaban encontrándose también con la muerte de Nerón. Independientemente de si el sufrimiento había disminuido o no, podemos afirmar algo. A la iglesia habían entrado falsos maestros. ¿Cómo está dividida la carta o cuál es la estructura que tiene la carta en el mensaje que va a comunicar? Tiene tres partes claramente discernibles. El primer capítulo es un llamado a que la iglesia crezca espiritualmente para que pueda discernir el error. Y este crecimiento espiritual van a ver en el estudio del capítulo 1 que se logra solo en Cristo. Nota que es lo mismo que hizo en su primera carta. Antes de dar instrucciones del actuar de la iglesia, primero los lleva a mirar a Cristo y esa gloriosa salvación.
Poner nuestra mirada en Cristo y en su perfecta salvación es el mejor antídoto para asumir el sufrimiento de forma correcta, pero para enfrentar el error y la mentira. Las dos cartas inician llevando al creyente a crecer espiritualmente con su mirada puesta en Cristo. El segundo capítulo es una instrucción clara y detallada de falsas doctrinas y del estilo de vida que tienen los falsos maestros para que la iglesia los identifique y no sea engañada por ella. Y el tercer capítulo es una preparación acerca del fin del mundo. Una explicación acerca del juicio final, del día del Señor, donde los falsos maestros recibirán su justo castigo, al igual que todos aquellos que le sigan. Pero también el momento más glorioso para el creyente en el que se encontrará con su amado. El tema de esta carta es entonces la necesidad del crecimiento espiritual y el peligro de la falsa doctrina. A medida que el creyente crece espiritualmente a través de la palabra y afirma su mirada en Cristo, podrá enfrentar el error, podrá enfrentar el engaño. Mire lo que dice Efesios 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esta urgencia de Pedro también se percibe claramente en Pablo cuando discernió que su muerte se acercaba. Y Pablo también está diciendo acá en Efesios, como lo veremos más adelante también en la mención que hace en Hechos, capítulo 20, la necesidad de que la iglesia esté unida, ajustada a la estatura y la plenitud de Cristo, para que no seamos fluctuantes, llevados por diferentes vientos de doctrina, por estrategias humanas que con astucia y error engañan. Así que, hermanos, el propósito de esta carta que estaremos estudiando es llamar a los cristianos a perseverar y crecer en el cristianismo enseñado por los apóstoles y advertir de la naturaleza engañosa de los falsos maestros que se han infiltrado para descarriar la grey de Dios. Por eso es tan importante hacer una introducción antes de estudiar un libro, porque así entenderemos de ahora en adelante cada pasaje que estudiaremos, bajo qué línea melódica debe estar guiado. Este es un texto que llama a la iglesia a pararse firme contra el engaño y contra el error. Pedro escribió esta carta para ayudar a los creyentes a enfrentar un mundo repleto de engaño espiritual sutil. Recuerda las verdades que serán fundamentales después de su partida. Su deseo es claro, que los falsos maestros queden al descubierto para que sus doctrinas demoníacas sean expulsadas de la iglesia. Y déjeme decirle algo, la advertencia de Pedro nunca ha sido más oportuna que para este tiempo. El rápido avance de los medios de comunicación masivo, junto con la falta de discernimiento de la iglesia, han permitido que el error doctrinal se extienda como un cáncer. Los falsos maestros promueven sus herejías por medio de la televisión, radio, internet, libros, revistas. Y en el proceso, sus carnadas atraen a multitudes que cambian la verdad por la mentira. Ese es el mal de nuestro tiempo. Pulula el engaño y el error, pero escuche bien, ese engaño, porque es sutil, porque parece verdad, porque son mensajes llamativos que entretienen,
pero que no guían a la vida, sino a la condenación. Y el problema es que la iglesia actual carece de discernimiento espiritual. Pasa tan poco tiempo en la palabra, conoce tan poco al Señor de su salvación, que confunde fácilmente la mentira con la verdad. Primera de Timoteo 1:19 lo menciona: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Esta carta es entonces una denuncia de un gran peligro. Los falsos maestros se han levantado. Pero este mal no solo es presentado por Pedro, sino que también fue presentado por Pablo en varias partes de su carta. Y Pablo, en muchas de sus cartas, hace mención pública de aquellos que habían apostatado, de aquellos que habían asumido el rol de falsos maestros para engañar a la iglesia. Y esto entonces nos estimula a entender como iglesia la responsabilidad que tenemos de identificar el engaño y la mentira, de confrontarlo y exponerlo si es necesario con nombre propio. Porque la iglesia necesita estar apercibida de la maldad y el engaño. Pablo en la segunda carta a Timoteo escribe lo siguiente en el versículo 16 del capítulo 2. Le dice a Timoteo: evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. Este es un tiempo en que muchos se han desviado de la verdad con vanas palabrerías. Pero ¿saben qué es lo importante de estudiar esta carta? No es mirar hacia afuera simplemente y decir: acá están los maestros del error. Es cuidarnos de nosotros mismos, porque aún en medio de nosotros pueden levantarse falsos maestros y herejes. Y por eso esta carta tiene que cobrar mucha relevancia para esta iglesia local. Porque si aprendemos y retenemos estas verdades, podemos identificar cuando entre nosotros se levante un falso maestro. Y ninguno de nosotros está exento. Veo con dolor cómo muchos pastores toman cartas como esta para empezar a atacar a diestra y a siniestra a otras iglesias. Y qué bien si se hace con un espíritu adecuado en confrontar falsos maestros, la mentira y el error. Pero muchos lo hacen mirando hacia afuera en lugar de mirar hacia sus propias iglesias locales. Esta carta en primera medida es para nosotros. Porque ninguno de los que enseñamos en esta iglesia estamos exentos de convertirnos mañana en un hereje. Y es mi deber advertírselos. Anhelo, hermanos, que el día de mi muerte llegue siendo un hombre fiel a la palabra del Señor. Pero si llegara a desviarme y a convertirme en un hereje, anhelo que ustedes tengan la firmeza en la palabra de Dios para enfrentarme y evitar que siga enseñando mentira. Porque yo no estoy exento de distanciarme, como ningún pastor lo está. Y esta carta nos llama a eso, a velar, a discernir y enfrentar el error. Para empeorar la situación de nuestro tiempo moderno, algunos motivados por el miedo y la cobardía, o otros por ideas equivocadas del amor, dicen que no debemos desenmascarar a los falsos maestros, que el Señor se encargará de ellos, que Dios es un Dios de amor. Pero no es lo que nos enseña la Escritura. Hermanos, no podemos guardar silencio ante la herejía. Debemos ser firmes en enfrentar el error, pero con el espíritu correcto. De la misma forma en la que Pablo y Pedro lo hicieron. Enfrentar con firmeza y radicalidad la herejía, el engaño y a los falsos maestros no tiene por qué hacerse separado
de la humildad y la piedad. Así que vamos a aprender en esta carta a exponer el error, a enfrentar el error, a conocer las características de los falsos maestros, pero también el espíritu correcto que debe tener la iglesia para enfrentar el error. Porque hoy muchos, queriendo combatir el error, se han convertido en arrogantes soberbios que creen ser los únicos que tienen la verdad. Y líbrenos Dios de presentar la verdad con el espíritu equivocado. La verdad requiere piedad. Y ese es el llamado que Pedro también hará en su carta. Mateo 7:15, léalo conmigo, por favor. Dice Jesús: guardaos de los falsos maestros. Ay, lo enseñó Jesús, lo enseñó Pablo, lo enseñó Pedro. Que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hermanos, tenemos que ubicarnos en esta realidad. Los falsos maestros no son personas antagónicas que parecen peligrosas al ojo humano. Los lobos peligrosos son aquellos que parecen inofensivos, que parecen ovejas, que parecen enseñar la verdad, pero en realidad están enseñando el error. Y ese es el problema de nuestro tiempo. No, es que él es buena gente, sí, enseña algunos disparates, pero él es buena persona. Mis hermanos, un poco de levadura leuda toda la masa. Y miren lo que dice acá Jesús: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Hermanos, esto implica tiempo. Y esto de manera inmediata también nos enseña algo. Nosotros debemos ser muy juiciosos en discernir muy bien a las personas que llegan a la iglesia. Porque los falsos frutos se conocen con el tiempo. ¿Y qué pasa hoy en muchos entornos religiosos? Ay, tan carismático, cómo habla de chévere, cómo habla de entretenido, no lleva ni siquiera un año en la iglesia y al año ya está predicando, ya está enseñando. No, hermanos, conocer a la gente toma tiempo, porque muchos parecen ovejas, pero en realidad son lobos. Por eso yo le insisto también tanto a los jóvenes: cuidado, cuidado. Iglesia, cuidado con lo que escuchan. Hoy hay predicadores que con sus palabrerías tienen la capacidad de hacer llorar a cualquiera. Bastan 3 minutos para decir: qué mensaje tan lindo, qué enseñanza tan hermosa. Pero que suene bonito, que te haga lagrimear, no significa que es verdad. Un mensaje no debe ser evaluado por cuán bonito suena, sino cuán fiel es a la palabra de Dios, venga de quien venga. Parecen ser ovejas, pero en realidad son lobos. Así que la Escritura nos enseña que hay que conocerlos por sus frutos. Y es esto lo que Pedro nos va a enseñar en su carta. Mire Hechos 20:29, las palabras de Pablo, también cuando discernió que su muerte estaba cerca. Hechos 20:29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. ¿De dónde surgen los falsos maestros? Del interior de las congregaciones. Todas las sectas actuales han surgido en su gran mayoría de personas que un día estuvieron en una iglesia sana.
Así que ninguno de nosotros está exento de convertirse en un falso maestro. Por eso necesitamos conocer estas verdades. Porque parecerán ovejas. Y por eso necesitamos velar. Pedro no tuvo reparos en denunciar a los engañadores que amenazaban a la grey de Dios. Los presenta como emisarios del infierno y títeres de Satanás. Y muestra en su carta que están motivados, uno, por el amor al dinero. Una clara evidencia de un falso maestro es que ama el dinero. Por eso no es un accidente que el 75% de las iglesias modernas están concentradas en la teología de la prosperidad. Por eso no es un accidente que las figuras públicas religiosas, que en su mayoría son grandes falsos maestros y herejes, sean los hombres más ricos de sus ciudades y de sus países mediante la fe. No es un accidente, porque escrito está que los falsos maestros son amadores del dinero y la riqueza. Aman el poder, aman el prestigio, aman el protagonismo. Debido a que son maestros del engaño, propagan con éxito doctrinas de demonios a las almas desprevenidas, comercializando una supuesta salvación eterna que solo conduce a la condenación eterna. ¿Ven por qué es importante esta carta? Porque necesitamos crecer en discernimiento para identificar el error y poder estar firmes en Cristo. De manera que si algún falso maestro se levanta en esta iglesia local, cada uno de ustedes pueda inmediatamente confrontarle. ¿Saben por qué hoy los falsos maestros están haciendo lo que quieren? Porque sus seguidores confían ciegamente en ellos en lugar de confiar en la palabra. Mis hermanos, en esta carta tenemos que aprender que nuestra fidelidad es primero a la palabra antes que a los hombres. Yo escucho con alegría cuando algunos de ustedes se acercan para manifestarme afecto y decir, pastor, gracias. Pero siempre les digo, la mayor muestra de amor que ustedes me pueden dar es que en el momento que vean que estoy enseñando algo que no está en la Escritura, me confronten con la palabra. Y les ruego que si el día de mañana yo o alguno de los hombres que enseñan en esta iglesia nos desviamos y empezamos a enseñar herejías, nos confronten. Y si no nos arrepentimos, corran de este lugar. No se queden en una falsa lealtad. Es que gracias a él conocí el evangelio y me voy. No, corre. Porque si no hay arrepentimiento, nada tienes que hacer en este lugar. Si confrontas a los ancianos de la iglesia de la cual haces parte y no se arrepienten, vete porque ya no van a cambiar. Primera de Timoteo 4, 3 y 4 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Se amontonarán por montones. Hoy son casi incontables las iglesias que hay en todos los lugares. Amontonándose maestros que enseñan conforme a sus deseos, que se vuelven a fábulas. Así que, ¿qué esperamos obtener con el estudio de esta carta? Esta carta es un mensaje que la iglesia debe predicar urgentemente en este tiempo. La herejía ha avanzado con gran velocidad. La falta de conocimiento y discernimiento bíblico está facilitando este gran mal. Es nuestro deber conocer y retener la enseñanza de Pedro para hacer un adecuado frente a la herejía, entendiendo que como iglesia no estamos exentos de ser arrastrados por el error, y esto solo puede evitarse si somos una iglesia que se para firme en la verdad, que afirma su mirada en Cristo y que discierne la verdad del error.
De esta forma, aun si llegare a levantarse un falso maestro entre nosotros, podremos identificarlo y exponerlo a la luz de la palabra. Es necesario entender que esta carta hay que estudiarla antes que pensando en los que están afuera. Tenemos que hacerla estudiando, pensando en los que están adentro. Pues la herejía es sutil. Mis hermanos, si tengo un vaso de agua pura y cristalina y le echo un pequeño porcentaje de agua contaminada extraída de una cloaca, esa agua va a quedar totalmente sucia. No va a quedar apta para el consumo. Una enseñanza 99% pura y con 1% de herejía es suficiente para que próximamente esa enseñanza sea una completa perversidad que dañará la santidad de la iglesia. Así han empezado todos los engaños, con pequeñas desviaciones de la verdad, con sutiles distorsiones. Pero para identificar esas sutilezas necesitamos conocer la palabra de Dios. Mucho cuidado, porque a veces queremos denunciar la mentira que hay afuera mientras somos ciegos a nuestro propio pecado y a nuestro propio error. Cuando la herejía aparece, tenemos que ser rápidos para enfrentarla, pues de no hacerlo crece rápidamente. Amor no es guardar silencio delante del error. Amor es corregir el error con mansedumbre y humildad oportunamente. Hoy todos hablan de promover unidad, pero una unidad que quiere echar a un lado la verdad. Anhelamos la unidad de la iglesia, pero como lo dice la palabra, una sola verdad, un solo Dios, un solo Espíritu, un solo bautismo. Esa es la verdad que anhelamos. Y esta verdad necesariamente nos va a distanciar de otros que insisten en vivir de una manera distinta a la palabra y enseñar mentira y engaño. ¿Saben qué es lo más triste de este tiempo? Que el engaño se ha difundido con tanta velocidad y ha sido también aceptado por todo el mundo, que hoy el cristianismo fiel a la palabra parece ser algo extraño. Hoy se ha dado tanta licencia al pecado y se ha generado tanta complacencia con la maldad que hoy un creyente que quiere ser santo parece un animal extraño en medio de una iglesia que se deleita en el pecado y la maldad, escondiendo su perversidad en una falsa idea de un Dios de amor. Hoy se persigue más a las personas por querer ser santos y por hablar de un Dios que es amor, que es justo y que es fuego consumidor. Hoy en lugar de perseguirse el error, se está persiguiendo a aquellos que predican la verdad. Así que vivir la verdad también implicará tener que asumir perdón. Y quiero terminar esta introducción con lo siguiente. Estoy seguro que muchos de ustedes pueden estar experimentando actualmente gran enojo y gran molestia por el daño que pudieron haber experimentado en distintas iglesias queriendo buscar al Señor. Y mi papel no es tratar de justificar a ninguno de los pastores que les ha dañado. Mi responsabilidad a través de esta enseñanza y lo que estaremos estudiando es corroborar que hay una gran diferencia entre un siervo de Dios y un emisario de Satanás. Pero que gran responsabilidad del sufrimiento que hemos experimentado en otros lugares es por falta de discernimiento bíblico, por confiar a ciegas en los hombres. Nuestra confianza ciega tiene que estar en la palabra de Dios, no en ningún hombre. Y que estas verdades que vamos a aprender nos cuiden de volver a ser lastimados y nos ayuden a cuidar esta iglesia local
para no dar lugar a la herejía, para tener un espíritu correcto a la hora de luchar contra el pecado y contra la maldad. Si tú vienes por primera vez a una iglesia cristiana, quiero decirte algo. No es malo que sientas enojo frente a aquellos que se hacen llamar pastores y se están enriqueciendo en el nombre de la fe. Te felicito. Tienes al menos sentido común. Pero no te puedes excusar en eso para seguir diciendo que no vas a buscar a Dios. No importa cuántos pastores te hayan engañado, cuántos hombres te hayan dañado. Eso no te excusa delante de Dios para no buscar más su palabra. Y es el momento que dejes de excusarte en tu pasado y le digas: Señor, perdóname, porque confié más en los hombres que en tu palabra. Y te vuelvas al Señor, pero lo hagas por su palabra, no por sentimientos superficiales, no por falsas lealtades. Y aquellos que han creído, tenemos una gran responsabilidad: cuidar con celo esta iglesia. Y para eso necesitamos que cada uno de ustedes conozca la palabra. Jóvenes, estudien desde ya la palabra, para que puedan discernir también cuando sus padres se están desviando a derecha o a izquierda y puedan decirle con amor: papá, por ahí no es. Esposas, estudien la palabra para que con amor y humildad puedan decirle a su esposo: esposo, mira lo que estamos descuidando en la palabra. Pero si no conocemos la palabra, seremos arrastrados por cualquier viento de doctrina. Vamos a tomar la cena del Señor. Hoy era una pequeña introducción para tener un hilo claro en el estudio expositivo de la carta. Espero despierten ustedes un interés por esta bella carta y por la responsabilidad que tenemos delante de Dios. Hay muy buenas iglesias que hoy ya no existen. Iglesias en las que enseñaron grandes siervos de Dios, que hoy ya están siendo usadas para actividades distintas a la fe. Templos que albergaron a grandes predicadores que hoy ya no cumplen la función para la cual fueron levantados. Así que no estamos exentos. Muchas iglesias empezaron bien y hoy se han convertido en sinagogas de Satanás. Que el Señor nos ayude a cuidarnos mutuamente para permanecer firmes. Y ojo, jóvenes, ustedes son la segunda generación y ustedes deben enseñar la tercera generación para que seamos una iglesia generacional que permanece fiel a la palabra de generación en generación. Necesitamos que ustedes jóvenes crezcan en el conocimiento de la palabra para que ayuden a esta iglesia a permanecer sin alejarse de la verdad.